Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente, por esta vía, por este medio que el Señor ha elegido para que nos encontremos cada domingo, otra vez estamos con ánimo y dispuestos con el corazón alegre para alabar al Señor. Y esta vez lo vamos a hacer a través de escuchar su palabra, de entender lo que Él tiene para nosotros. Y básicamente, al obedecer, hacer que nuestras vidas sean verdaderamente agradables. Se hacen cosas absurdas en el mundo y en cierta oportunidad convocaron a algunas personas que dieran ideas de un recuento de cosas absurdamente dolorosas, pero absurdamente dolorosas. Y alguien empezó diciendo que de repente algo muy absurdo y doloroso es darse con un martillo en el dedo gordo cuando uno quiere clavar un clavo. Otro se le ocurrió decir, yo creo que algo realmente absurdamente doloroso es estrellarse con una puerta de vidrio en el aeropuerto. Y alguien sugirió y dijo, a mí me parece que de repente es sufrir una descarga eléctrica con un cable pelado. Pero creo que de la selección que hubo, la más cómica fue de alguien que dijo, yo creo que lo más absurdamente doloroso es descubrir con tu dedo meñique del pie, cuando estás entrando en plena oscuridad a tu dormitorio, que tu cama tiene pata de fierro. Tal vez nos cause hilaridad este ejemplo, pero es verdad que las tinieblas no te dejan andar con seguridad y vas a tener tropiezos siempre. ¿Cómo debemos conducirnos en este mundo sin quedar atrapados en su conducta y en su filosofía engañosa? Pablo nos recuerda, ustedes son luz, de manera que deben andar en luz. Individualmente necesitan alumbrar a los que les rodean y corporalmente necesitan alumbrar al mundo, porque se encuentra en densas tinieblas. Recordando seguramente las palabras que el Señor dijo en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy vas a aprender cómo debes andar en luz. ¿A qué se refiere Pablo en esta carta a los Efesios con esto? ¿Qué significa andar en tinieblas? ¿Y de qué manera tú puedes estar seguro de que eres luz y no tinieblas? Por eso este mensaje titula, Soy luz cuando ando en la luz. ¿Cómo debo andar en este mundo peligroso? Punto número 1 es analiza si eres luz o tinieblas. Dice en el capítulo 5 de Efesios, versos del 8 al 12, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cómo empieza esta porción? En otro tiempo. Es decir, en tiempo pasado. Hoy, en Cristo, estás juntamente con Él crucificado, y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Cristo es luz. Entonces, ¿qué eres tú? Eres luz. El que anda en luz tiene capacidad de Dios de entender la verdad. El que anda en tinieblas la ignora, no la entiende, vive engañado.
El que anda en luz, anda en pureza, santidad. En otro tiempo estabas en una condición de tinieblas. Eso es lo que manifiesta este pasaje. Ahora debe manifestarse el fruto del Espíritu en ti, en bondad. Bueno, pero ¿qué piensa el mundo de la bondad? Hay muchas expresiones muy comunes. Te dicen, pero no seas tonto, no seas buenito. Hay alguien que dice, bueno, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El pez gordo se come al pez chico. Y alguien más podría manifestar con mucha pena, soy bueno, y por eso todos se aprovechan de mí. Para el mundo, la bondad es debilidad. ¿Quieres ser fuerte? Según el mundo, entonces abusa a los demás. Y dice que en el fruto del Espíritu, que se manifiesta en justicia. ¿Qué es justicia? Lo que es recto, justo, lo que es íntegro, lo que Dios quiere. ¿Cuánto le interesa a la gente conocer y hacer la voluntad de Dios? ¿Le importa al mundo lo que opine? A nadie le interesa la justicia de Dios. ¿Y qué de la verdad? Dice que debemos andar, que debe ser manifiesto como fruto del Espíritu. La luz produce verdad. Cristo habla de la verdad. Él es la verdad. Dios no solo define la verdad, Él es la verdad. El problema de confundir la verdad no es algo nuevo. Ya tiene su cierta antigüedad. Y empezó en el jardín del Edén. Satanás la puso en duda a la verdad. Él dijo, ¿es cierto lo que dice Dios? Y claro, ¿a quién estaba comentando? ¿Y qué escogió Eva? La mentira. Ese es el pecado. Porque Dios es la verdad. Y el hombre prefirió vivir alejado de la verdad. Y en este término de hablar con la verdad, para entender lo que realmente es, el Evangelio te dice que eres pecador, que le diste la espalda a Dios, que mereces todo el peso de la ira de Dios sobre ti. Pero, ¿qué dice el mundo? Y además tu perverso corazón. Bueno, ambos dicen, no eres tan malo. Hablando de la verdad, ¿qué dice Dios? Que necesitas un Salvador. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Y qué dice un religioso? No necesito un Salvador. Yo me puedo salvar a sí mismo. Es lo que dice un religioso. ¿Por qué? Porque él cree que haciendo actos que están relacionados a su propia religión, pues él va a alcanzar la salvación. Más de uno espera estas jornadas de esta semana para tratar de estar a cuentas con Dios, como si se pudiera en 2 días. Es más, en un solo día, que fue el día viernes feriado, es como si en ese día uno pudiera estar a cuentas con Dios. Como si realmente en solamente una jornada de 24 horas, de pleno arrepentimiento, de evitarse hacer algunas cosas, inclusive ingerir algunos alimentos, fuera suficiente. Y que con eso, la relación íntima de él, este pecador religioso con Dios, habría mejorado sustancialmente. Pues no es así. ¿Y qué diría un ateo? Un ateo diría que Dios y el infierno no existen. Que todo esto, esta creación, es producto de una gran explosión en el espacios, y que de ahí se formaron los planetas, los satélites, los astros y las constelaciones y todo. Fue un accidente. Y que él, bueno, el ateo dice que viene del mono,
y que él evolucionó hace millones de años. Estamos hablando de lo que dice la verdad. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Ahí qué dice en comparación al mundo? Te dice que sin dinero no eres nada. Y hermano, ¿qué crees tú? ¿Con cuál de estas convicciones estás? Por eso dice Pablo, comprueba lo que es agradable al Señor. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice Dios y qué es lo que dice el mundo? Cuando vives comprobando lo que le agrada a Dios, tienes la evidencia de que andas en luz. Y además de que no participas en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien puedes y logras reprenderlas. Porque las obras de las tinieblas son estériles, improductivas, sin fruto, vacías. Por lo tanto, si no hay fruto en tu vida, si el carácter de Cristo no es evidente, es porque estás andando fuera de la luz. Es decir, estás andando en tinieblas. Apártate de los que andan en tinieblas, porque te hacen ver como que es normal hacerlo. No puedes hacerte parte de ellos y obrar como ellos. Pero, ¿cuáles son ellos? Puedes hablar de algunos que inclusive se encuentran en las congregaciones. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos 9 al 11. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Perfecto. Entonces, ¿qué te está aclarando Pablo? Te digo que no te juntes con esta clase de gente. Pero le vas a decir, Pablo, estoy rodeado de ellos, en mi trabajo tengo casi a todos. En mi grupo social, la gran mayoría. Hasta en mi familia, tengo algunos. Y Pablo te dice, no, de ellos no te estoy hablando. De ellos no te estoy hablando, porque tendrías que salirte del mundo. Más bien te he escrito, dice, que no te juntes con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con ese no, ni siquiera comas. Muchos están en las congregaciones y viven como en el mundo. Y Pablo nos advierte de eso. Pero estos son tan influyentes que hacen pecar inclusive a los cristianos ingenuos. También les escribió en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Bueno, claramente Pablo lo dice. El que es cristiano anda en luz. Nadie que se llame cristiano debe vivir en tinieblas, porque estaría demostrando que es un simple charlatán. Tu énfasis es poner la verdad por delante, lo que dice la Biblia. Eso es lo que Dios demanda. Lo reflejaba en sus palabras Jesús, haciendo una
orden, que todos lo podríamos considerar como una advertencia. Dice, no es propio que esto pase. Esa no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Estaba hablando después de hacer la figura de la oveja, de la parábola de la oveja perdida. Por lo tanto, nadie, recuerdo entonces, la voluntad del Padre es que ninguno de estos se pierda. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ojo, si tu hermano peca contra ti, él viene y te hace algo a ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, es decir, predícale el evangelio. Él necesita a Cristo. No dice que lo entregues a Satanás. Muchos de repente sí decimos, perfecto, como le fui a hablar y no me hace caso, fui con 2 y tampoco no quiere escucharme. Entonces, ¿cuál es la opción? Echarle tierra en la iglesia, así públicamente, defenestrarlo. Perfecto, muy bien. Y si así no hace caso, entonces échenlo a Satanás. No. Haz de cuenta que él necesita de Cristo. Anda y trátalo como a un gentil y un publicano. Háblale de Cristo. Háblale de su amor. Quién sabe se convierta. Está llamado a no estar en tinieblas, más bien reprenderlas, a brillar, ser una luz que recapacite a tu hermano. Cuando alguien tiene maldad en el corazón, cuando alguien hace algo malo, no es para juzgarlo, no es para que tú lo puedas condenar. Debes tener en cuenta que está influenciado por el pecado. Es simplemente una reacción propia de un pecador. Ten en cuenta que todos tenemos la misma capacidad de hacer lo malo. Lo único que hace falta es que tengas una buena oportunidad. Así es que ten mucho cuidado con lo que tú estás pensando en que debes hacer con alguien a quien debes tratar de reprender. No vaya a ser que el que necesite esa oportunidad de ser restaurado seas tú. Ten mucho cuidado. Y ahí está el Señor hablándonos a través de Jeremías y en realidad hablándole a quien quisiera o tuviera la mala idea de querer juzgar a un hermano. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Es posible que alguien se esconda? Ni Adán ni Eva pudieron. Y tenían todo el Edén para esconderse. Pero no eres tú el que los tiene que encontrar. No eres tú el que los tiene que llevar al juzgado y ponerlos en la picota. No te hagas un juez severo con los pecadores. El Señor dice que ellos van a dar cuenta de su maldad. ¿Qué te pide a ti? A ti te está pidiendo que tú seas luz. Que tú andes en luz. ¿Y cómo debo andar en este peligroso mundo? Necesitas mirarte a la luz de la Escritura. Efesios 5, versos 13 y 17 dice, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, quedan de manifiesto porque la luz lo manifiesta todo. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, cuiden su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos.
No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Mi hermano, quiero que no te equivoques. Si está algo en tu conocimiento, si algo estás tratando, si algo lo estás analizando y considerando, pero debes ocultarlo, o tal vez no tienes que decirlo del todo. Si lo tienes que esconder, no está bien. No es de Dios. Y ten en cuenta que en la luz todo queda expuesto. No caigas en pecado. Una verdad combinada con una mentira es mentira nomás. Si apoyas algo con mentiras, aunque te traiga paz temporalmente, o, quién sabe, parcialmente te evite un problema, va a salir a la luz y te va a lastimar. Todo de la oscuridad sale a la luz cuando la luz la ilumina. Y todo lo que está en la oscuridad y es iluminado por la luz, seguro te va a traer una vergüenza insoportable. Es necesario que tú hagas caso a lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, no puedes decir, mi querido hermano, que estás en luz si aborreces a tu hermano. Y a veces tu hermano no necesariamente es el que se sienta al lado de ti, coincidentemente en la banca, en el culto, sino que tu hermano puede ser también un familiar muy cercano tuyo. Puede estarse tratando de tu pareja, de tu cónyuge, de uno de tus hijos, de uno de tus papás. Si es tu hermano, no puedes tratarlo mal, aborrecerlo y decir que estás en luz. Eso es como querer tapar el sol con un dedo. Seguramente para tu pequeño iris lo puedes tapar, para tu ojo, pero todo tu cuerpo va a estar todavía iluminado por el sol. Ser alumbrado por la palabra y vivir en la luz te va a proteger del engaño de Satanás. Puedes tú, con la luz, desenmascarar al padre de la mentira. ¿Cómo? Siendo luz en las tinieblas. Básico es el Evangelio. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Es el Evangelio. Y dice, el mundo está en tinieblas. Le dio la espalda a Dios. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo y lo aborreció. ¿Por qué? Es que mostró la verdad del mundo, que es toda una mentira. Es un engaño satánico. Todos creemos las cosas que se dicen. ¿Cuántas cosas has escuchado durante esta pandemia? ¿Cuántas cosas te han dicho? Personas de repente hasta con buena fe lo han replicado para ti. Pero en el origen, el que ha grabado eso originalmente, ¿con qué intención lo hizo? ¿Cuál fue su deseo? El mundo está yendo hacia su propia destrucción. Y no va a ser por la contaminación o por no saber cuidar los árboles. El mundo se está yendo a su propia destrucción por el pecado. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes odian la luz? Los que aman las tinieblas como un estilo de vida. El que necesita de Cristo sabe que en Él hay perdón y esperanza, y no va a dudar en venir a la luz. Mis hermanos, es probable que estos versículos, que están llenos de amor, sean un poco duros, pero son para redarguir y para llamarte al arrepentimiento, para que puedas confesar tu maldad, para recibir con mansedumbre la palabra de Dios y cumpla el efecto para lo cual ha sido enviada, para que puedas ser transformado por Él. Yo te aconsejo que en lugar de ponerte a analizar si esto está bien o si no me conviene, si de repente es muy drástico o muy duro, si tal vez está siendo producto de la encerrona del pastor, todo esto que me está diciendo, ¿por qué no hablas con el Señor y dejas que Él te limpie? Anda con diligencia, como sabio, no como necio. Observa, examina, vigila con precisión, con cuidado, con exactitud tu conducta, tu manera de vivir. Tu corazón es perverso y es engañoso. Y Satanás es padre de la mentira, y entonces él funciona adecuadamente en ese lugar. Está como un pez en el agua. El mundo está lleno de falsedades. Por eso, tú, mi querido hermano, mi querida hermana, necesitas un monitoreo eficaz. ¿Sabes qué necesitas? Que enciendas todas tus cámaras de seguridad, que te haga un seguimiento a ti, para ver por dónde vas, para ver lo que haces. Esas cámaras que te digan lo que piensas, lo que estás mirando, lo que estás sintiendo y cómo estás reaccionando ante estas circunstancias. Que los principios bíblicos, la verdad de Dios, se conviertan en tu seguro de vida, en tu norma, en autoridad absoluta para ti. Y la palabra de Dios y la oración sean tu primer recurso. No andes, dice, como un necio, sino anda con diligencia como un sabio. ¿Cómo es que anda un necio? Pues seguro que la palabra de Dios le entra por un oído y le sale por el otro. Es un hombre de doble ánimo. Ama al mundo y se satisface en sus deseos de su perverso corazón, y también de pronto siente un cierto deseo y quiere tomar en cuenta a Dios. Pero realmente nunca lo toma en serio, porque si tomaras a Dios en serio, no podrías tomar en serio al mundo. Dime una cosa, sabiendo todo esto, ¿vas a dejarle a Satanás que destruya tu matrimonio, tu familia, a tus hijos, tu vida? Yo te aseguro una cosa: si dejas que él te engañe,
te va a dejar en la ruina total. Aprovecha bien el tiempo, como aconseja Pablo, porque los días son malos. Probablemente hoy no es un mal día, finalmente es domingo, es un día de alabar al Señor, tal vez hay sol, hay tiempo libre. No está tratándose de ese tipo de mal día, sino de un día influenciado absolutamente por el diablo. No te distraigas por eso en cosas inútiles. Conoce, más bien, dice Pablo, la voluntad de Dios. No soy drástico. Yo no quiero que vivas en un monasterio. No está mal que tengas hobbies. No está mal que tengas entretenimientos. Pero si te quitan el tiempo que corresponde, que debes entregárselo al Señor, si te quita la parte del tiempo que deberías destinársela a la comunión en la iglesia, estás desperdiciando el tiempo. Si sabes que hay oración de madrugada y no pones tu despertador y te duermes, has desperdiciado el tiempo. Toma interés en conocer su voluntad. Únete a todas las actividades que estamos haciendo por esta vía. No necesitas salir de tu casa. No tienes que esforzarte en arreglarte ni cambiarte. Tal como estás, podemos conversar sobre las cosas que el Señor dice. No seas como esa gente que anda por ahí preguntando, ¿qué querrá Dios de mí, no? ¿Cuál será su voluntad para mí? Yo te voy a decir cuál es, ¿ya? Yo te voy a decir cuál es su voluntad para ti. Anotate. Él quiere que estudies su palabra, que obedezcas sus mandamientos, que creas en su verdad y que te arrepientas, que mueras a ti mismo. Esa es su voluntad. Quiere Él ser tu único Señor y Salvador. ¿Quieres conocer su voluntad? Aquí la tienes. Les escribió a los tesalonicenses 2 cartas, y en la primera dice en el capítulo 5, versos 3 al 5, cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, va a llegar un día después de que pase este periodo de crisis de salud, en que todo el mundo va a decir, perfecto, todo está tranquilo. Llegará un tiempo posterior en que así será. Entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar. Pues sucederá, dice, en el momento menos esperado, como cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. ¿Cuándo vienen los dolores de parto a una mujer embarazada? ¿Justo cuando el médico está atendiéndola? No, generalmente de noche, cuando no hay asistencia, cuando todos tienen que salir correteando. Ahí es cuando vienen los dolores de parto. Y dice Pablo, no podrán escapar. Y les da un alivio, como que te da un alivio a ti ahorita. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los va a sorprender como un ladrón en la noche. Excelente, gracias, Pablo. Me diste realmente tranquilidad a mi corazón. Y te aclaro una cosa, ¿ustedes confían en el Señor Jesús? Sí, confiamos en el Señor Jesús. Eso es como vivir a plena luz del día y no en la oscuridad. ¿Y cómo debo andar entonces en este mundo peligroso? El punto 3. Pues necesitas ser lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. Efesios 5, 18 al 20 dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu,
hablen entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como antes, seguramente en una vida pasada, y no sé en qué intensidad, pero dejabas que el alcohol te controlara, ahora el Espíritu Santo debe controlar tu vida. Así como veías que a otros el alcohol los controlaba y tú tenías que estar recogiendo a los borrachos, así debes dejar que controle tu vida. Ríndete cada día a Dios. Que Él sea tu Señor. Que te influya, que te fortalezca, que te dé sabiduría. Haz lo que Dios manda. Evita ignorarlo. Evita desobedecerle. No hagas lo que a ti te parece que está bien. Pero esto no es posible si es que tú no mueres a ti mismo cada día. Les mandó a los Gálatas una carta. Y solamente rescatamos el versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo? Andad en el Espíritu y no satisfagáis a esos deseos de la carne. Esa es la clave para no andar en tinieblas. ¿Cómo? Es andar en el Espíritu y no permitir a las tinieblas que invadan tu vida. Tu vida cambia si en tu corazón y en tu boca está la palabra de Dios. Si en vez de inconformidad por este tiempo, por la crisis, por la situación, por la incertidumbre, porque no sabes cómo irá a terminar todo esto, si en vez de inconformidad o amargura o queja, o de repente por el encierro, empieza a salir lo peor de ti y lo peor de los que están contigo, y ya no puedes aguantar, y te da miedo, porque no sabes el resultado de este ciclo tenebroso de este virus. ¿Qué tal si en vez de todas esas cosas malas empiezas a cantar salmos, a recitar los salmos, a cantar himnos, a recitar los himnos que están en la Biblia, esos que mencionan las virtudes de Dios? ¿Qué tal si empiezas a tararear cánticos llenos de palabras que expresan tu amor por el Señor? Solo ponte a pensar, imagínate que las quejas se conviertan en alabanzas, que los chismes se conviertan en bendiciones, que los temores se conviertan en palabras de fe y que tu boca sea una fuente de bendición y de edificación. ¿Sabes qué va a pasar? Que a todo el mundo le va a gustar estar a tu lado para hablar de Dios, para hablar de la obra de Jesús, para preguntarte qué se ha festejado hoy domingo. Todo el mundo va a querer estar contigo. Solamente te pregunto, y hazte tú la pregunta internamente para ti, si cambiara tu corazón y tu mente, ¿cambiaría tu conducta? ¿Cambiaría tu conducta? ¿Dejarías de ser lo mismo que eres? ¿Dejarías de hacer lo mismo que estás haciendo? ¿Traerías luz a tu vida y a los que te rodean? De lo que está lleno, no te olvides, hermano, que de lo que está lleno tu corazón habla, tu boca. Y lo que domina tus pensamientos es lo que te hace actuar en consecuencia. Te pregunto otra vez,
si cambia tu corazón y tu mente, ahora sí te puedes conducir en la verdad. O ya estás en la verdad. Ya estás andando en la luz. Si estás en la verdad, te hace una persona menos egoísta, menos quejosa, y más bien muy agradecida con aquel que todo te ha dado, con el único que merece toda honra y alabanza. Estarás lleno de esperanza, de luz, de gozo. Qué magnífico va a ser ese momento, porque vas a estar completamente lleno de paz, absolutamente lleno de paciencia, de bondad, de benignidad y de fe, con dominio propio, capaz de aguantar las cosas como nunca lo podrías haber hecho antes, con amor incondicional, con servicio sacrificial, desinteresado, uniendo a la iglesia. No vas a esperar que acabe esta cuarentena para unir a la iglesia. No vas a esperar, ni tampoco vas a salir desesperadamente a la calle cuando tu carnet te lo permita y vas a querer ir a visitar a todos los hermanos. No lo vas a hacer, no es prudente. Lo que sí vas a hacer es que vas a orar por toda la iglesia. Lo que sí vas a hacer es que vas a mandarles mensajes de ánimo. Vas a mandarles WhatsApps. ¿De qué? De entusiasmo. Vas a mandar memes, ya no. Vas a mandar solamente mensajes con la palabra de Dios. Eso es lo que vas a hacer. Vas a vivir feliz de servir en la obra de Dios. Decídete a hacerlo. Hay una ventaja para ti. En Cristo tienes acceso al Padre. Tienes acceso a todas sus bendiciones espirituales, a tu adopción, a tu herencia. Debes recordar que Jesucristo vino, murió por tus pecados y resucitó. La tradición dice que fue un día domingo, como es hoy. Él ya lo hizo. Si no hubiese sucedido eso, si la tumba contuviera un cadáver, pues seríamos dignos, dice Pablo, de toda lástima. Pero Cristo murió y resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre con todo su poder. Y te ha ofrecido vida eterna, perdón de pecados, y vive en ti a través de su Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, cada paso que das es muy importante para andar en luz o en tinieblas. La diferencia es la condenación o la salvación, la prosperidad o la destrucción, la miseria o la plenitud. Decide ahora mismo vivir con Cristo para entrar en su reino. Moisés habló a Israel antes de pasar a la tierra prometida. Él tuvo todavía el tiempo suficiente de hacer las advertencias necesarias a ese pueblo tan rebelde que necesitaba escuchar, porque ya todos los que habían cometido idolatría habían quedado en el desierto. Ahora estaba la nueva generación. Ahora estaban los que podrían obedecer al Señor. Y estaban todos ellos. Pero no es que no conocían nada. Desde niños habían escuchado las palabras del Señor. Lo habían visto obrar. Lo habían visto actuar. En más de una oportunidad han debido admirarse de lo que Él hizo. Y es el momento en que Moisés les habla, antes de que vayan a pasar a la tierra prometida.
Cristo es la tierra prometida. Atiende la palabra de Dios, para que desde hoy puedas vivir la vida en abundancia que Cristo te promete. No dejes que Satanás y sus huestes te la roben. Esta palabra que le dijo Moisés a Israel es una promesa para ti. Escúchala. Yo te la puse en primera persona. Deuteronomio 30, del 10 al 20. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y obedecer a Dios con toda tu mente y con todo tu ser. Obedece todos los mandamientos que te he dado en este libro. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y puedes cumplirlos. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien te los explique para obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que puedes entenderlos y ya los tienes en tu mente y en tus labios. Puedes meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy debes elegir qué prefieres. ¿Quieres que te vaya bien o quieres que te vaya mal? ¿Quieres tener vida o prefieres la muerte? Si amas a Dios y obedeces todos sus mandamientos, Dios te bendecirá. Vivirás muchos años y tendrás muchos hijos. Pero si eres desobediente y adoras a otros dioses, quiero que sepas que de seguro morirás. No podrás entrar en el reino de Cristo y de Dios. El cielo y la tierra son testigos de que hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo te aconsejo a ti y a tu familia que elijan la vida, que amen a Dios y que lo obedezcan siempre. De ti y de tu familia depende que vivan muchos años en la tierra que Dios les entregó. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, tu palabra nos redarguye, solo tu palabra. Necesitamos, Señor, de ti. Y necesitamos plenamente entregar nuestras vidas a ti, Señor. Queremos ser esa luz que ilumine a este mundo perdido. Queremos ser esa luz que refleja la luz de Jesús. Queremos ser la luz para todos nuestros familiares, para todos nuestros amigos, aquellos compañeros de trabajo. Y sin lugar a dudas, queremos mostrar también la luz en medio de la congregación. Porque es probable, mi Dios amado, que nos encontremos lamentablemente influidos por el mundo, aún en medio de tus hijos. Y deseamos todos nosotros, Señor, que tú, a través de tu mensaje de hoy, nos puedas redarguir y nos puedas hacer notar lo que debe ser iluminado por la luz del Evangelio. Gracias, Dios amado, te doy por todos mis hermanos de la comunidad cristiana de Restauración, por todas las personas que están trabajando ardorosamente para contener a este virus en los hospitales, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario. Oramos por todos aquellos policías que están precautelando el orden en las calles, por todos aquellos militares que están poniendo en exposición su vida. Señor, te pedimos que tú los cubras y no permitas, Señor, que sean contagiados con este virus. Te agradecemos, Dios, por todas aquellas personas que hacen posible que exista provisión en los lugares de abastecimiento, en las calles inclusive. Hay muchas movilidades que parquean en las esquinas. Señor, todos ellos están facilitándonos, porque tú lo permites que así sea. Gracias, Dios, porque tú nunca nos has dejado y eres nuestro sustento. Gracias, Padre, por todas aquellas personas
que están cuidando de los adultos mayores. Bendecimos la vida de todos los adultos mayores, de nuestras familias. Bendecimos a las familias que están cuidando de ellos. Bendecimos a nuestros niños, porque tú los estás cuidando también. Te bendecimos, Señor, y queremos honrarte con nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, por todos aquellos empleados que están trabajando, porque así las circunstancias exigen. Los empleados de bancos, los empleados de los medios de comunicación y aún de las instituciones públicas que tienen que ver con la comunicación. Todos aquellos que están, Señor, en el control. Y permite, Padre, que la sabiduría llegue desde la presidenta a todo el cuerpo de ministros para que puedan obrar según tu voluntad. Y que ojalá, mi Dios, ojalá pongas tu prudencia y cautela en la mente y el corazón de cada uno de los habitantes del país, para que dejemos de ser imprudentes y que hagamos lo que corresponde en este tiempo, simplemente quedarnos en casa. Gracias, Dios amado, porque tú estás con nosotros, estás en nuestra casa, y quedarnos en ella, contigo, nos produce un inmenso gozo y placer. Gracias, Dios bendito, te damos por todo lo que tú haces en nosotros y en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.